Hola, buen día, querido profesor Juan. Le habla Angélica Tatiana Castañeda. Bueno, procedo a compartir la línea del tiempo que hemos construido con nuestra compañera Gracie. Con respecto a la historia de la pedagogía, hemos tomado información que el docente nos ha compartido y pues también la que nosotras pudimos compartir y la que investigamos también, ¿no? La que tuvimos la posibilidad de estudiar como para empaparnos un poquito del tema, que es pues bastante interesante, pero también bastante complejo, ¿no? Entonces vamos a iniciar con la línea del tiempo. En cada acontecimiento, cada época, tenemos imágenes que aluden a cada uno de los hechos, casi como lo pidió el docente. Simplemente dando clic sobre cada una de las imágenes, pues podemos apreciar el sentido que tiene con el acontecimiento, ¿no? Entonces, vámonos al inicio. Empezamos en su orden a hablar de la evolución que ha tenido la educación y cómo la pedagogía ha jugado un papel importante en estos procesos que se han ido dando año tras año, ¿no? Teniendo en cuenta que hablamos o establecemos la diferencia que hay entre la una y la otra. Cuando decimos educación, sabemos que hablamos del producto final o de lo final, lo que queremos lograr, y la pedagogía es todos esos pasitos que hacemos para llegar a ese final, todo lo que en el camino se construye, ¿no? Entonces nos vamos a los inicios hablando de antes de los griegos para tener más noción de lo que vamos a empezar a hablar, ¿no? Entonces, en el Antiguo Oriente, ¿cómo era la enseñanza en el Antiguo Oriente? Entonces, antes de hablar del Antiguo Egipto, India y China, que es donde nos vamos a centrar en esta época antigua. Entonces, la pedagogía tiene un inicio distinto al de la educación. A pesar de que sus historias marchan conjuntamente, la pedagogía nace en el momento en que el proceso de la transmisión de saberes u oficios cobran la relevancia suficiente en la sociedad antigua, pero como para convertirse en un objetivo mismo de la reflexión, que era lo que mencionaba anteriormente. Los primeros métodos de enseñanza pensados y diseñados objetivamente surgieron en el Antiguo Oriente, ¿no? Fueron como donde se consolidaron, hablando de China, Persia, Egipto, y pronto tuvieron su correlato en la Grecia antigua. La enseñanza estaba planificada desde la religión y la perseverancia de las tradiciones locales. Aquí valga la importancia de hacer la aclaración de que el tema religioso, espiritual, moral en esta época era como el todo en cada uno de los procesos educativos. Cuando hablamos del Antiguo Oriente, hablamos del Antiguo Egipto, India y China, y entonces vamos a irnos a hablar de cada uno de ellos, ¿no? Entonces vámonos para el Antiguo Egipto, 2000 años antes de Cristo, allí la educación era de carácter religioso. Nos centramos en hablar cuál era el tipo de hombre que allí se formaba. Era un hombre, se formaba el hombre que fuese capaz de cumplir una misión en el Estado egipcio. O sea, no se preparaba como tal para el todo, para el mundo, sino para que fuese capaz de cumplirle a su estado, a su lugar, a donde, con las personas que convive, sí, a su estado. Esa era su misión, servirle a ellos. El rol del aprendiz era un alumno que aprendía distintas habilidades, pero que además de ello era muy molesto y muy dócil, es decir, que respetaba la jerarquía, ¿no? La superioridad que había en su maestro. ¿Cuál era el rol del maestro? Supervisar el aprendizaje y transmitir el conocimiento religioso. Pensadores destacados, no sé si lo estoy pronunciando bien, Tat Hotep. Él era un escriba que ejercía como administrador en el Estado, ¿no? Fue un pensador bastante relevante para la época, ella que creó todo el tema de los principios morales, era como el manual, el que nosotros conocemos actualmente como manual de convivencia, de normas. Este pensador lo creó para esta época y bajo cada uno de esos criterios, de esos principios, de esas normas, se desarrollaba el proceso de educación. Aquí quisimos agregar un video que apoya
o si profundiza un poquito en este tema, pues nosotras lo vimos, obviamente, y lo anexamos en esta diapositiva para que el docente o quien vea estas diapositivas, además del profe, tenga la oportunidad de profundizar en este tema que es interesante indagar sobre ello, ¿no? Nos vamos para 2000 años antes de Cristo, hablamos de la antigua India. Aquí acá la educación según la casta, o sea, la educación se da según la casta a la que pertenece el aprendiz, ¿no? Entonces el tipo de hombre que se quería formar era sabio, ser espiritual y moral, ser un ser espiritual y moral. El rol del aprendiz era un discípulo del gurú, de liberarse espiritualmente, confiar ciegamente en el gurú, humilde, ¿no? Había como esa jerarquía, entonces el gurú era como el Dios para ellos, por lo tanto era un ser que merecía pues respeto, merecía ser, o sea, seguir su ejemplo, ¿no? Y esto los aprendices lo debían respetar. El rol del maestro, o sea, del gurú, era el que conduce a los discípulos a facilitar su progreso espiritual. El gurú debe ser un santo, un iluminador y un sabio, porque por eso es que hay había ese respeto, ¿no? Igualmente anexamos un video. Vamos para la antigua China. Aquí hablamos de confucianismo. Era la mayor influencia en la antigua China. Bueno, cabe aclarar que el confucianismo era una filosofía educativa de la antigua China que se basaba en enseñar sobre Confucio, ¿no? Tal vez me faltó esa aclaración. Mm, El tipo de hombre a formar caballero o hombre superior, el rol del aprendiz, un discípulo que se preparaba en la formación de la moral intelectual y militar, el rol del maestro, sabio maestro, afable, guiar al discípulo dándole la libertad de tomar sus propias decisiones. Bueno, aquí ya había un poquito más de, pues existía la reverencia, pero en nuestras investigaciones logramos percibir, o bueno, lo que leímos, apreciar, leer, entender, que se empezó a abrir un poquito más el, el pensamiento del individuo, no tanto a seguir ese ejemplo, sino a ser capaz de tener una capacidad de la toma de decisiones y de ser más libre en su forma de pensar y actuar, no era como tan reprimido. Eh, Vamos para la antigua Grecia. Hablamos de Padeida, ¿no? Teniendo en cuenta que Padeida era un sistema educativo de la antigua Grecia que se encargaba de formar en cuanto a un ideal moral y militar. El tipo de hombre a formar era un ciudadano soldado, el cual era llamado Esparta, y un ser moral y espiritual, el cual era llamado Atenas. ¿Cuál era el rol del aprendiz? Era ser un hijo del Estado y servicio a la polis. El rol del maestro era formar a los niños de manera integral a través de las artes, la literatura, la filosofía, entrenamiento físico y ciencia. Aquí podemos percibir un poco más de creatividad y cómo se abre un poco más el campo educativo o la visión del maestro a permitirle al aprendiz vivir otras experiencias.
¿Cuáles son los pensadores a destacar? Homero, Hesiodo, Dionisio de Tracia, Sócrates, Platón y Aristóteles. También tenemos dos videos para que el, pues, uno, para que el profesor pueda apreciar la información que nosotras hemos consultado y dos, para que con quien se comparta este material, pues le sea más fácil profundizar. No sé si lo había dicho antes, me disculpan. La antigua Roma. En la antigua Roma hablamos de algo ya más humanista, una formación más humanista y una educación basada en el pragmatismo. El tipo de hombre que íbamos a formar era un ser virtuoso, pragmático y organizado. Bueno, teniendo en cuenta que el hombre pragmático es el capaz de trazarse metas y objetivos, ¿no? El rol del aprendiz es un estudiante competente y práctico. El rol del maestro guía del estudiante ético y moral, orador práctico. Vamos, cómo se va viendo, vemos cómo se va dando un poquito más de flexibilidad en cuanto al rol del maestro. Pensadores a destacar, Catón el Viejo, Cicerón, Seneca el Joven y Quintiliano. También tenemos los videos de apoyo. Y así concluye nuestra edad antigua para dar paso a la edad media a raíz de esa evolución que vamos percibiendo en cuanto a los roles, ¿no? El inicio de la Edad Media se dio en el siglo V después de Cristo. En los inicios hablamos de que, pues bueno, estos inicios se dan gracias a que los bárbaros interrumpen en el Imperio Romano. En el siglo V después de Cristo, interrumpen los bárbaros en el Imperio Romano y iniciándose la Edad Media como un núcleo cultural que emerge en Europa Occidental. Es época de transición entre la Edad Antigua y la Edad Moderna, hecho que supuso fusiones de etnias y políticas que trajeron consigo el origen de las naciones europeas. En consecuencia, el concepto de educación en esta época aparece acuñado a factores tales como la cultura clásica, la influencia agresiva bélica de los bárbaros y el cristianismo. Y la figura de Carlomagno se proyecta como el heredero del imperio, es decir, que él es nuestro mayor aportador a esta época. Bueno, qué pena me devuelvo un poquito. Es que tengo algunas reflexiones consignadas, pues teniendo en cuenta que debemos seguir el tema de, bueno, los parámetros de evaluación. Entonces, mi reflexión con respecto a la educación antigua en cuanto a mi quehacer pedagógico también es la relaciono mucho en que nosotros actualmente seguimos tratando de formar al estudiante para un vivir, ¿no? Y esa fue una de las características de la antigua Grecia. Dice que para vivir una vida virtuosa, consciente y reflexiva y para que sea capaz de vivir en una sociedad la cual tiene pues ciertas limitaciones en esa época, ¿no? Pero aunque actualmente no está tan arraigado el tema de las limitaciones, aún se tiene que seguir trabajando en estos valores formales, espirituales, que hacen que pues seamos un poquito más personas, ¿no? Porque a veces creemos que la educación es solamente la adquisición del conocimiento, pero resulta que la educación va más allá de formar un ser que sepa mucho, es un ser que sepa desenvolverse en la sociedad en todas sus facetas, ¿no? Entonces dice que también quise consignar acá en otra parte de la reflexión dentro de mis apuntes, es que, bueno, en cuanto al acceso a la educación, pues que era una época en la que estaba un poquito más restringida el acceso a la educación, pero enseñaban a ser seres, se enseñaban o se formaban seres competentes, muy habilidosos y tenían mucha ética en la toma de decisiones. Vamos en el siglo, seguimos, retomamos el siglo, del siglo V al siglo VII, hablamos de la caída del Imperio Romano y el auge del cristianismo. Entonces, ¿cuál es el contexto educativo en esta fecha, en este tiempo? Es que la educación se encuentra casi completamente controlada por la Iglesia. Se comienza a organizar la enseñanza en monasterios y conventos, centrada en la formación religiosa. Em, bueno, hablamos de la reflexión al final, porque iba a hablar de, bueno, de la actualidad, pero bueno, ya, acá lo que es importante resaltar es que
bueno, también con la imagen puedo hacer alusión a ello, es que era, la educación era centrada en todo el tema religioso espiritual. Bueno, vamos con los autores de la época, perdón, ahí bueno, si no va a repetir lo que ya dije. Vamos con el autor de la época, San Agustín de Hipona. Era un filósofo y teólogo cuya obra de doctrina cristiana sobre la doctrina cristiana influiría en el pensamiento educativo medieval, destacando la importancia de la interpretación y la comprensión en el aprendizaje. Pese a que era ahora sí lo digo, una educación centrada en lo religioso, también se tenía muy en cuenta, según nuestras investigaciones, la forma en que el individuo interpretaba el conocimiento y no solamente cómo lo interpretaba, sino cómo lo ponía en práctica. Entonces, por eso se dice que eran como muy cuidadosos en la forma en la que impartían su conocimiento y trataban de hacerlo más desde el punto religioso, ¿no? Se creía que desde el punto religioso esa era el todo para que se llegara al objetivo en la educación, ¿no? En el proceso de educación. Pues es lo que más o menos logré inferir en esta reflexión que puse allí, en esta apreciación, perdón. Vamos con el siglo VII al IX. De estos siglos, el acontecimiento fundamental es que las fundaciones de las escuelas fue la fundación de las escuelas monásticas y catedráticas, aumento de las escuelas que enseñaban gramática, latín y textos religiosos. Las escuelas catedráticas empiezan a surgir en torno a las catedrales, donde se formaban los futuros clérigos, que era una escuela monástica, era la que se dedicaba a la educación del clero para formar monjes y sacerdotes, o sea, netamente cristiana católica, que accedían hombres de todas las clases sociales. Por otra parte, la Alta Edad Media va a contemplar toda la evolución y desarrollo del cristianismo a partir de la patrística, con su aportación en la creación de un cuerpo de doctrinas y metodologías. ¿Será que si le enviamos a tu mami por Nequi para que ya no se sea el favor de comprar las mojarras si las pudiera dejar por lo menos mañana en la nochecita así sazonaditas como el toque que tu mami le da para que esté de buen sabor para el sábado? No sé tú qué pienses, cualquier cosa me avisas y si algo le enviamos a Nequi.
otra mami se quedaba Bueno, aclarando que patrística es el estudio de las doctrinas de la época. Vamos con el siglo XIII, la fundación de las primeras universidades. Vemos un poco más de evolución. Acá, espere. Ah, no, perdón, me estaba saltando una. El siglo X y del siglo X al XII, el renacimiento carolingio y auge de las escuelas catedráticas. Durante el reinado de Carlomagno se promueve la educación para los clérigos. Los textos clásicos griegos y latinos fueron redescubiertos especialmente en las escuelas catedráticas. El rol del docente en la Edad Media. Los docentes eran en su mayoría clérigos o monjes que estaban encargados de transmitir el conocimiento dentro de los monasterios o catedrales. Su tarea principal era la de enseñar los textos sagrados, o sea, la Biblia, los escritos patrísticos, o sea, los que enseñaban las doctrinas y las enseñanzas filosóficas y teológicas de la Iglesia. Eran en general figuras autoritarias que regían el proceso educativo. Los métodos de enseñanza se basaban principalmente en la memorización y la repetición oral. ¿Cuál era el rol del aprendiz? Pues adquirir este proceso de memorizar y repetir con habilidades orales el conocimiento que estaba adquiriendo. Ahora sí nos vamos al siglo XIII.
Acá vemos la fundación de las primeras universidades, como lo es la de París y la de Oxford. Estas universidades enseñaban principalmente teología, filosofía, derecho y medicina. Los docentes los docentes de las universidades medievales eran teólogos, filósofos o juristas y sus enseñanzas se basaban en el método escolástico, es decir, la interpretación racional de los textos clásicos y religiosos. Hemos todavía marcado el tema de lo religioso. ¿Cuál era el rol de los estudiantes de las universidades medievales? Eran estudiantes universitarios jóvenes que deseaban convertirse en clérigos, abogados o médicos. Sus estudios se centraban en la lógica, la filosofía, la teología y el derecho. Autor de la época, Pedro Abelardo, filósofo y teólogo que introdujo el método dialéctico en la educación medieval, influyendo en el debate intelectual dentro de las universidades. Vámonos al siglo XIV y XV, el acontecimiento de la expansión del pensamiento escolástico y las primeras influencias renacistas. La educación se sigue centrando en el conocimiento cristiano, pero comienzan a aparecer algunas influencias del pensamiento griego y romano antiguo. La educación se hace más asequible en algunos casos, aunque todavía estaba muy limitada por el contexto social. El docente era un docente monástico, era monje o clérigo que enseñaba principalmente en los monasterios y se encargaba de la formación religiosa y moral. El estudiante en los monasterios era el que aprendía, leía y escribía el latín, la lengua litúrgica de la iglesia, y recibía una formación moral y espiritual. El autor que portó a la época medieval fue Tomás de Aquino, que es un conocemos que es un teólogo y filósofo escolástico, uno de los más influyentes pensadores medievales. Él fue clave para el desarrollo del pensamiento teológico y filósofo medieval. Sabemos que también una de sus obras más relevantes, que está nombrada allí, Summa Theologica. Bueno, en- seguimos con... Ahorita desayuno, conozco desayuno bastante y largo, pero no entendemos esta vuelta. Listo, 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 listo. Ya la colocamos, la acaban de ver ahorita esa vaina. Ve, yo hoy sí no he mirado el grupo, que no, no enviaron vacantes. Yo no miré hoy, claro que hoy estoy tan ocupada y sigo ocupada. Pero esperé, mira si enviaron al grupo.
Sí, ya miré y sí, 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 sí salió. Salieron muchas. Ay, no, la educación era, la educación era un privilegio solo para algunos, principalmente los hijos de la nobleza y el credo. Los campesinos y las clases más bajas en su mayoría no recibían educación, lo que crea una profunda división al acceder a la educación. Bueno, la reflexión en la educación medieval con respecto a la actual es que en esta época la educación era un poco más como de credos, de posición social, diría algo así. O sea, no todos tenían acceso a la educación, sino solamente los hijos de los que tenían los mejores rangos. Por ejemplo, si hablábamos de un campesino, no tenía las mismas oportunidades educativas que tenían, por ejemplo, los hijos de la nobleza o del credo. Esto creaba pues una división educativa, ¿no? El no tener los mismos accesos. Se logra ver cómo la educación ha sido utilizada como un medio de control y liberación. Algo positivo que de pronto yo evidencio acá fue la evolución o la aparición de esas primeras universidades que aunque como lo dije anteriormente, no creo que todos pudiesen acceder a ellas. En las investigaciones podíamos entender, aprender que era solamente para algunos, para los de las mejores clases, pero aún así, pues a manera de aporte positivo en la época fue la aparición de estas primeras universidades porque fueron fortaleciendo pues ese proceso educativo que actualmente pues es auge, ¿no? Porque ya es mucho más fácil acceder actualmente a las universidades. Es más, las universidades actualmente ya son gratuitas para algunos estratos socioeconómicos. No tenemos la misma división o esa misma, bueno, sí, esa misma división educativa, sino que hay un poco más de oportunidades para todos los estratos sociales sin importar ninguna jerarquía, ¿no? Vamos con la enseñanza en la educación moderna. Aquí, pues, cuando hablamos de educación moderna, pues ya nos vamos acercando a la actual, ¿no? Entonces, aquí mencionamos los siglos en los que se empiezan y los autores que aportaron a cada una, no, a cada una no, que aportaron a la época. Los inicios se dieron desde el siglo XV al siglo XVII, o sea, es como que terminada la Edad Media se va metiendo la moderna. Por eso es que de pronto coinciden también digamos que los siglos, pero no quiere decir que se hayan dado en el mismo, sino que mientras uno va finalizando, el otro va iniciando. Acá se dan los frutos de los cambios religiosos y filosóficos, un auge importante de la época. La educación deja de estar monopolizada por la iglesia, o sea, deja de enseñarse como tal el tema religioso y se centra más en el hombre. Busca una educación que permita la libertad de pensamiento y la reflexión frente a la aceptación de las creencias que dominaban la educación anterior, ¿no? Ya no era como tanto el tan arraigado, o no era arraigado, mejor dicho, al tema religioso. La idea de una educación pública y gratuita va ganando importancia a medida que deja de estar reservada a las familias adineradas. El estudio de la religión sigue teniendo importancia, pero ya desde una perspectiva distinta. Además, se incluyen nuevas materias que permiten un mayor conocimiento en varias áreas, letras, artes y ciencias. Uno de sus aportadores o de sus autores que nos habla de que la educación es importante para el desarrollo del hombre. Hablamos de Juan Amsco Medio, que él nos hablaba del método de enseñanza, de la educación comprensiva no memorística, nos habla de la educación para todos, del docente avanza de acuerdo al conocimiento del estudiante, el estudiante es el centro de la atención y la educación como el desarrollo integral permanente a la persona. Una obra importante de la época, obra a resaltar la didáctica magna de Orbis Pictus. Bueno, acá ya vemos que la educación empieza a tomar una relevancia un poquito más personalizada, una educación más, además de permanente, más centrada en el estudiante, ¿no? En sus necesidades, así como no lo empieza a proponer Juan Amos Comenius.
Vamos con Jean, Jean-Jacques Rousseau. Trate de pronunciarlo bien. Voy a repetir. Pero bailas. Ya miramos si salió 54 otra vez. ¿Qué significará ese cuadrito que dice sobre eso? Amor, ¿tú me podrías traer el cargador? Ahora se va a apagar este man. ¿Cómo se pronunciará esto? Se mantiene huevos. Esto es una cosa muy áspera. Tiene ni la culpa. Jean-Jacques Rousseau. Jean, Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau. Ay, no. Voy a hablar lo más rápido posible acá esta mierda. ¿No te vas a llevar el celular porque me deja? ¿No prendiste el tele? Y escupiré sobre sus tumbas. Acaba de empezar. Ah, no, ya empezó hace una hora. Jean-Jacques Rousseau. Bueno, creo que se pronuncia Jean-Jacques Rousseau. Traté de repasar la pronuncia, pues un poco difícil, ¿no? La educación nos plantea que la educación es el camino para formar personas libres y conscientes. El alumno aprende a través de la práctica y la experiencia, tiene periodos de aprendizaje ajustados a la edad de cada alumno. El alumno es el centro de la educación. Es importante estimular el deseo de aprender. La educación del niño comienza desde su nacimiento. Obra a resaltar Emilio o la educación infancia y hombre racional. También tenemos a Joan Pestalozzi, que nos habla del desarrollo integral del niño a través de métodos prácticos flexibles. La obra a resaltar es cómo Gertrudis enseña a sus hijos Manual de las Madres. Metodología de la intuición, pedagogía enfocada en la educación infantil, trabajo colaborativo, se tiene que a partir del conocimiento previo de los alumnos, pues ellos adquieren el conocimiento principal. No, es el base o el previo es el principal, ¿no? Y el complejo es el que nosotros le enseñamos a partir de ese. La enseñanza de fomentar la capacidad de todos los niños, rechazaba la idea de enseñar por medio de memorización, por recitación de contenidos, y en cambio abogaba por las observaciones, la experimentación y el razonamiento. Bueno, aquí ya podemos entrar a ver que se evidencia un poco más de pedagogía, más de interés, no tanto en la sociedad, sino en el individuo, a partir de sus posibilidades, de sus habilidades. Es algo que está arraigado todavía, bueno, que se arraigó a la actualidad, ¿no? Porque de estos autores nosotros nos basamos para las implementaciones diarias, ¿no? Para la acción que tenemos nosotros dentro del aula y la forma no solamente en la que educamos, sino en la que apoyamos el proceso del estudiante, bien sea desde su tema académico o desde un tema emocional. Vamos con Joan Herbert. Bueno, ¿por qué digo emocional? Porque nos dice que también, bueno, en estos autores nos nombran también cuando hablamos de desarrollo integral, ¿no? Hablamos no solamente de lo académico, sino de todas las facetas del ser humano. La obra que resaltar en la época es la pedagogía general y derivada del fin, bueno, education. La pedagogía como una ciencia que se deriva de la idea de la educación de carácter, o sea, la disciplina, donde ya hay, pues sí, una autoridad, pues no como las que hemos venido hablando, pero sí está la diferencia entre lo que es un estudiante y un docente, entonces sí hay un respeto por ese educador, pero es una disciplina que se imparte más por el bien del estudiante que por la posición que podamos tener nosotros, ¿no? No se abusa de esa posición. La educación es moral, intelectual, la educación moral e intelectual iban de la mano, eso fue algo que quedó también de la educación antigua arraigada en la actualidad. Se considera que la única forma de garantizar que el proceso educativo fuera productivo era hacer que las lecciones fueran de interés para el alumnado, o sea,
aquí ya entramos a hablar de pronto de la didáctica, de las estrategias que nosotros podemos manejar en el aula para que al estudiante le sea agradable el aprendizaje. Bueno, la reflexión de la época moderna. Contexto actual, la educación nos muestra cómo la estructura del poder continúa. La educación no solo como una adquisición, sino como un fundamental. Sí, sí. Esta era la reflexión de la mujer. Que el conocimiento es una poderosa herramienta de transformación social y personal, eso, todo sin importar origen, tengan el acceso a la educación. Bueno, en cuanto a la reflexión de la época, podemos decir que la época moderna nos enseña que el conocimiento es una herramienta muy poderosa, ¿no? Porque como que conlleva una transformación social y personal. O sea que nuestro desafío, nuestro objetivo como docentes es asegurarnos que todos aprendan, que todos puedan acceder a una educación sin importar a quién sea, su estrato socioeconómico, sus formas de adquirir el aprendizaje o estrés, sí. Bueno, sí, ninguno de estos aspectos deberían importarnos según la enseñanza que nos deja la educación moderna, sino que debemos permitir o hacer que la educación sea asequible para todo el mundo. Permite el desarrollo, también nos la relacionamos con la actual porque permite el desarrollo de un máximo potencial de cada uno de los individuos que construye a que tengamos una sociedad más equitativa. Bueno, y vamos finalizando con la enseñanza de la edad contemporánea, que es la que nos encontramos atravesando, muy arraigada de la moderna, pero pues cada época trae su evolución. La edad contemporánea se da en el siglo XVIII y hablamos de los inicios. Dice que la época contemporánea se extiende desde finales del siglo XVII hasta la actualidad. Se caracteriza por una profunda transformación en todos los aspectos de la sociedad, incluida la educación. O sea, la educación también tiene acá una fuerte transformación. La revolución industrial, los movimientos sociales, las revoluciones políticas, los avances científicos y tecnológicos marcaron grandes cambios en el sistema educativo. Nace la idea de la educación pública y gratuita como derecho fundamental. Se impulsa la educación laica y la creación de instituciones educativas que forman a ciudadanos para una sociedad republicana, o sea, de todos. En el siglo XIX, un acontecimiento importante es la revolución industrial y la expansión de la educación. Se extiende la educación, en este siglo se extiende la educación pública, o sea, se hace más relevante, especialmente en Europa y América, debido a la industrialización y el aumento de la demanda en la mano de obra cualificada. En la primera mitad, bueno, acá se dieron varios hechos según las diferentes fechas del siglo, ¿no? En la primera mitad del siglo XVIII, la educación aparece como herramienta para la ciudadanía y el proceso social, es decir, que se desarrolla la educación en varios países impulsadas por reformas educativas que buscan mejorar la alfabetización y preparar a los jóvenes para el mundo laboral. Ya teníamos como, o se tienen como los objetivos más claros actualmente porque pues ya nosotros como docentes, además de formar un ser humano, pues también formamos estudiantes con ideales, que sepan que una vez vayan a acabar su bachillerato, sepan en qué se van a preparar, a qué preparatoria van a ir, que tengan sus objetivos claros, esa también es nuestra misión. En la segunda mitad del siglo se promueve la educación pública y gratuita en varios países europeos y América, garantizando el acceso a la educación básica. Vemos que se va extendiendo en diferentes países.
Eh, el autor de la época, Friedrich Froebel, que crea el concepto de jardín de infancia, Kindergarten, promoviendo la educación infantil temprana. Este es un auge también de la actualidad, ya donde, por ejemplo, en la educación pública actual también se está viendo cómo están abriéndole ese espacio a los niños de 3 añitos en adelante. Antes eran 5, ya vamos 3, 4 añitos en adelante en educación infantil, y se les brinda a ellos la posibilidad de que pues no van netamente a adquirir el conocimiento, a llenarse de conocimiento, sino más bien a vivir experiencias. Entonces, los primeros años de los niños son para eso, para vivir experiencias, y este autor pues lo deja como claro en sus aportes, además que él es el creador de uno de los primeros jardín, lo que se conoce actualmente como donde llevamos a los niños que no tienen la edad para ingresar a la educación primaria, y estos momentos son, no es que no se eduque, no se forme, pero se hace de otra manera en la actualidad, ¿no? En el siglo XX, el acontecimiento, la expansión de la educación y nuevas teorías pedagógicas. En la primera mitad del siglo XX, reformas masivas, la educación básica se expande a nivel global, impulsada por los movimientos sociales y en la industrialización y los derechos humanos. Se desarrolla una nueva visión de la educación centrada en el estudiante y en el aprendizaje activo, promoviendo la participación y la práctica en el proceso de enseñanza. Autor John Dewey publica su obra Democracy and Education, promoviendo una educación activa, experimental y democrática. En la segunda mitad del siglo, la educación se universaliza en gran parte del mundo. Hablamos acá ya de la educación inclusiva, donde todos los estudiantes, sin importar su condición, son involucrados en el proceso de educación, permitiéndoles o brindándoles un aprendizaje a partir de sus habilidades, de sus posibilidades. Autor de la época, Paulo Freire publica Pedagogía del Oprimido, donde pues hace énfasis como en la importancia de lo que es la educación crítica, que pues sabemos bien que es la educación crítica. El acontecimiento del siglo XXI está una educación digital y globalizada, que es en la que nos encontramos actualmente todos en, bueno, sí, sumergidos en este campo de la educación. El uso de las tecnologías digitales transforma la forma de enseñar y aprender, introduciendo herramientas como las plataformas educativas online, el aprendizaje a distancia y el uso de Internet como recurso educativo. Hablamos también de la educación personalizada, que pues es aquella que se adapta a los avances tecnológicos con un enfoque hacia el aprendizaje personalizado mediante el uso de inteligencia artificial y Big Data para monitorear el progreso de los estudiantes y adaptar los contenidos a sus necesidades. Cuando hablamos de educación personalizada, no hablamos de la cantidad de estudiantes que haya dentro de un aula de clase, sino que hablamos de las posibilidades que les brindamos a cada uno de esos estudiantes desde el mundo que cada uno tiene, desde la caracterización que tiene cada uno de ellos para adquirir el aprendizaje. En el siglo XXI hasta el que nos encontramos actualmente, la educación es híbrida y la tecnología es emergente. ¿Qué es una educación híbrida? La que permite que los contenidos sean más dinámicos, más asequibles, que puedan adquirir sus conocimientos de forma sincrónica, teniendo en cuenta el tiempo de los estudiantes, teniendo en cuenta las posibilidades, que se integren todas las dinámicas del saber, que todos puedan adquirir a la educación, ¿no? Cuando hablamos de híbrido, hablamos como de lo que es del todo. El modelo híbrido de educación combina el aprendizaje presencial y en línea, se consolida como la norma en muchos países, ya que prioriza la formación de habilidades como la creatividad y el pensamiento crítico. El rol del docente en esta época es ser facilitador y diseñador del aprendizaje. El rol del estudiante es activo y autónomo. Autor de la época, Seymour Papert. Fue un matemático y pedagogo sudafricano que trabajó con Jean Piaget y desarrolló el enfoque constructivista en la educación. Fue pionero en la integración de la tecnología en la enseñanza. Entonces, pues gracias a los aportes que él hizo en tener en cuenta lo que ya se mencionó, pues
Es uno de los autores más relevantes de, pues, de la época. Hablando de la reflexión de la época contemporánea, ya para finalizar, bueno, acá en esta pestañita encontramos algunas de las referencias que tomamos para la información. Podemos concluir que en la educación contemporánea ya se refleja como tal el progreso que ha tenido la humanidad, ¿no? Hablamos ya de una educación más inclusiva, una educación que tiene en cuenta las necesidades, una educación que no está centrada en lo religioso. Es más, es algo que ya yo me atrevería a decir que perdió total interés, porque por lo menos desde mi experiencia educativa o pedagógica, ya no podemos imponer ninguna creencia religiosa en las instituciones educativas. Los estudiantes tienen todo el derecho de elegir pues sus afines religiosos, digámoslo así, si los quieren o no los quieren tener. Algo que sí actualmente está muy marcado de nuestra educación antigua es el tema de la moral, los valores. Se puede decir que la religión no se impone, pero el tema moral y de valores sí, de formar al estudiante en valores y en integridad es algo que actualmente sí marca relevancia y que yo consideraría que es importante no dejar de lado. No me parece que marque, que sea tan predominante o tan impuesto como lo hacían en la edad antigua, pero que sí se da de una manera más espontánea, digámoslo así, no tan impuesto. Entonces se enseñan valores, sí, se enseñan temas espirituales, sí, pero vuelvo y repito, sin la imposición, sino de forma más espontánea, al libre albedrío. Ese sería como la reflexión con respecto a esta época. Todos también, pues tengo dentro de mi consulta que la educación ha avanzado, que todos logramos acceder a ella y que hay pues igualdad. A manera de conclusión, podemos ver cómo la educación ha tenido una evolución que va siendo cada vez más favorable, que nos obliga a nosotros como docentes a estar más preparados a afrontar cada uno de estos cambios para poderlos llevar a cumplir, bueno, para que nosotros podamos cumplir nuestros objetivos. Porque, por ejemplo, si hablamos actualmente cómo la tecnología ha marcado cierta importancia en el proceso de educación y pues se ha vuelto también como una piedrita en el camino a los procesos de aprendizaje, pues somos nosotros como pedagogos quienes tenemos el deber de tomar esa batuta y orientarla hacia un camino de formación académica que le motive al estudiante cómo puede usar correctamente estos medios tecnológicos para adquirir el aprendizaje y no de pronto atrofiarlo. Entonces, por eso desde nuestro rol docente se hace casi necesario que seamos cada vez más creativos, que estemos más inmersos en este tema de evolución, en programaciones, en cómo llegarle al estudiante a partir de eso que tanto les motiva. Entonces, pues pienso que cada vez la tarea es más difícil para nosotros porque tenemos la tarea actual de que es afrontar el día a día en nuestra aula con todo, con todas esas cosas positivas y negativas que ha traído las evoluciones, pero que han quedado las que realmente han dado veracidad de que tienen éxito en el proceso educativo, entonces no podemos dejar desaparecer algunas de ellas y debemos adaptarnos a las que van llegando a nosotros, ¿no? Eso a manera de conclusión. Agradezco la atención prestada y me despido. Ahora, ¿qué hago? ¿Cierro normal?